se ha planteado digamos, la problemática. Entonces, acá se deja ver que tenemos, y en la pregunta también, la identificación ya un poco respecto a las variables independientes y dependientes. Por ejemplo, la estrategia que se utilizan para la motivación es una variable independiente y el, el rendimiento académico sería la variable dependiente. Entonces, de esa forma nosotros vamos a determinar la causalidad y efectos que está ocurriendo en esta situación, ¿ya? Entonces, esa es una cosa que hay que ir estableciendo, ¿ya? Ahora, objetivo general, explicar la influencia de las estrategias de motivación docente en el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año. Objetivo específico, identificar la estrategia de motivación más utilizada por los docentes. Evaluar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. Determinar la relación entre las estrategias motivacionales y los resultados académicos. Entonces, eh, acá, si se dan cuenta, en el objetivo específico hay como también hay una jerarquización, ¿no? Porque voy de la identificación hacia la determinación de de esta forma como influye en el rendimiento académico. Entonces eso también se puede tomar en cuenta en cómo uno va planteando estos objetivos. Es una forma. No digo que en todo sea así, porque cada investigación puede tener distintas formas de cómo plantear los objetivos, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Ahora, como les mencioné, hay una hipótesis. Las estrategias de motivación docente influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Ya se dice y se plantea eso. Y entonces hay que ver cómo yo llego a demostrar eso. Entonces, ¿qué variables voy a utilizar? Una variable independiente, que es lo que le mencioné, estrategia de motivación del docente, y la variable dependiente, el rendimiento académico. Hasta ahí creo que está más o menos claro. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a hacer, digamos, en torno a, primero, a determinar una población de los estudiantes que se va a estudiar. Se toma una muestra, ¿ya? Acá es el 50%, y a esta muestra se le va a aplicar ciertas técnicas o con algunos instrumentos para poder buscar y recolectar datos. Que, bueno, se utiliza la escala de Likert y em, también se va a ir al registro académico de los estudiantes, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, las formas de la recolección de información. Veamos. Bueno, eh, en el análisis estadístico, se supone que ya eso ya se obtuvieron los datos, ¿cierto? Entonces hay un análisis estadístico. Entonces acá se aplica una herramienta estadística, que es el coeficiente de correlación de Pearson, para establecer la relación entre las estrategias motivacionales y rendimiento académico. Entonces, acá lo que se hace, eh, seguramente hay bueno, obteniendo los datos, yo voy a tener datos, por ejemplo, el rendimiento académico, ¿cierto? Que puedo obtener, digamos, eh, en torno
a este registro que hay, ¿no? Y también eh, puedo hacer este cuestionario con el tema, digamos, de la escala de Likert, ¿no? En donde yo relaciono estos datos que son eh, enunciados, ¿no? Cualitativos, y los llevo a una escala numérica. Entonces, como es numérica, relaciono estos antecedentes académicos, que son notas, y veo cuán, cuánta relación tengo en base al coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, estos coeficientes son en números que me van a indicar qué tan relacionados están en base a la correlación que yo haga de estas variables. Entonces, en un momento me va a decir si los datos están bien correlacionados, hay un número y ese número tiene, digamos, un criterio. En base a ese criterio estadístico, uno dice, está bien la correlación, hay bastante relación, o simplemente no hay, o es media. Entonces, esas son las bases que uno utiliza para el análisis estadístico. En este caso lo están presentando de esta forma. Entonces, como les dije en un momento, yo no voy a entrar a enseñar lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, porque eso lo van a ver en estadística. Pero sí les puedo decir que este instrumento establece esas relaciones y evidentemente es pertinente, de acuerdo a la investigación, utilizarlo o en su defecto tomar otro instrumento o otra herramienta que me permita tener estos resultados, este análisis, ¿no? Ok, ¿qué es lo que se espera? Se espera encontrar una correlación positiva y significativa entre las estrategias de motivación utilizadas por el docente y el rendimiento académico, evidenciando que la motivación incide directamente en el aprendizaje y la participación activa. Entonces, acá hay otro elemento que es bueno aclarar. Cuando, por ejemplo, una variable es positiva desde el punto de vista de la relación, se puede decir que es proporcional, es directamente proporcional. Eso quiere decir, si aumenta la variable, la otra también aumenta. Ahora, cuando es una relación negativa, es cuando una variable, eh, por ejemplo, aumenta y la otra disminuye. Eso se habla de una relación inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, son conceptos que uno se pone para poder tener claridad en los análisis. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a esta investigación eh, explicativa. ¿Ah? ¿Hay alguna duda que quieran consultar respecto a esto? Magister, buenas noches compañeros. O sea que prácticamente la Ujú. investigación explícita, pues prácticamente o sea, nos estaría ayudando a la variabilidad entre los dos grupos, el ver si cuál tiene, por así decir, mayor cantidad que el otro, ¿Mayor que? No te escuché lo último. ¿Mayor? como decir mayor porcentaje o o grado de variabilidad entre los dos. Eso, la relación. Entonces, entonces, por ejemplo, aplicando estos instrumentos estadísticos, porque no hablemos en forma general, no vamos a hablar específicamente, pero si hay un instrumento que te dice
que hay una mayor relación, es lo que dices tú, variabilidad. Cuando hay variabilidad, de repente se puede tomar con que son fuertemente relacionadas, ¿ya? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de acá, esta motivación, si es estrecha y tiene relación con el rendimiento académico, yo voy a poder decir que en cuanto al instrumento que uso, se relacionan estrechamente, ¿no? Entonces lo voy a poder Como poder identificar. también decir, como para medir yo que sé, grado de conocimiento, decía, o como para poder también medir yo que sé, el grado de conocimiento de entre un grado u Ah, otro, o entre otros aspectos más también que se exactamente. pudiese hacer y medir. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir que tienen relación? Es que yo puedo hacer, por ejemplo, buscar información y con estas relaciones establecer si en algún momento yo puedo eh, ver si manejando esa variable, ¿cierto? O observando esa variable, me va a influir directamente en la otra. Entonces, si tienen un grado de relación fuerte, voy a verlo. Pero si no hay relación, aunque yo vea, no sé, intensamente varios días, no va a surgir ningún efecto en la otra variable, no tiene mucha sentido de hacer el estudio, ¿me entiendes? Entonces, lo que uno busca es que esas relaciones, si hay, verlas, observarlas y en base a lo que pase con esta variable como independiente, va a tener un efecto en la otra variable. Entonces, de eso se trata el estudio, ¿no? Identificar cuáles son esas variables que me permitan en algún momento hacer el análisis y poder pronunciarme en base a los resultados, ¿ya? Entonces, es un poco la idea de poder utilizar, bueno, este tipo de método y acordándose que lo que yo les decía, hay una jerarquización, porque yo puedo describir, pero yo hago una descripción, una caracterización, no es más que eso. Luego observo, por ejemplo, si hay una correlación, es lo que yo le estoy diciendo, pero no, digamos, desde el punto de vista empírico, sino que de datos. Ya cuando utilizo este tipo de investigaciones explicativas, ya es en base a la observación y trabajo quizás empírico, ¿ya? Un trabajo suave que no es, digamos, por ejemplo, que no fuerce y manipule fuertemente la variable, ¿ya? Porque si yo lo hago, ya me voy a encontrar con un tipo de investigación experimental fuerte, ¿ya? Y eso O, es lo que vamos a hablar ahora. Sí, sí, o sea, dime nomás. prácticamente, o sea, al meter, o sea, ¿cómo decir? Por ejemplo, había lo que era habían algunos métodos de investigación que nosotros, bueno, al menos yo estaba visualizando, ¿no? Ujú. Como la prueba T-Student, lo que es la desviación estándar, que cada una de ellas, pues netamente hacía o sea, se introducía uno o un poco más lo que es en la investigación como tal, pero de cierta manera habían más campos como para poder explorar lo que usted menciona, o sea, se volviese la investigación un poco más experimental, prácticamente ya no se estaría, o sea, dejando las variables tal, como una investigación empírica, como usted menciona, diga, Claro. El tema es que uno en ese trayecto, en esa como búsqueda por obtener información, y trabajo con la parte explicativa en base a la observación y tratando de no manipular las variables, sino que viendo el comportamiento de cada variable, si influye o no influye en la otra. Quizás pueda haber algún tipo de condicionamiento a la variable, pero es muy leve. Entonces,
Al contrario, en la investigación experimental vamos derechamente a hacer los estudios, por ejemplo, en cuanto a grupos. En un momento yo le hablaba de una investigación experimental que podíamos utilizar grupos para poder observar el comportamiento en base a una situación que yo quiero cambiar. En cambio, en la explicativa es más suave, porque yo puedo sacar una muestra, así como es un estudio, ¿no? En este caso, como decía el anterior ejemplo, se sacaba la mitad del curso, por ejemplo, de los individuos, y se estudiaba en base a lo que era un cuestionario de Likert para saber qué es lo que ellos opinaban sobre esa motivación. Y luego se comparaba con un registro de notas, ¿cierto? De notas que tienen ellos. Y entonces ahí se hace el análisis, ¿no? Tengo los datos que son obtenidos mediante este cuestionario de Likert y lo relaciono con el- estas notas o calificaciones que tienen los estudiantes. Y ahí veo qué relación tengo. En cambio, en esta investigación experimental, ya yo voy derechamente a hacer un experimento en base a lo que yo ando persiguiendo, ¿ya? Entonces, ojo con esto. La forma que yo voy a actuar en este tipo de investigación es manipular directamente las variables. Entonces, ¿cómo las manipulo? Por ejemplo, la estrategia de enseñanza, si hay una estrategia tradicional que se hace habitualmente. Pero yo digo, yo soy el docente, digo, no, yo quiero cambiar esto, quiero innovar y plantear otro tipo de estrategia para enseñar, por ejemplo, matemáticas. Estoy inventando. Entonces, es ahí que yo hago esta experiencia experimental. Entonces, yo digo, ya, yo voy a utilizar, eh, por ejemplo, dos cursos. Eh, en un curso que yo hago matemática, voy a implementar esta estrategia. Pero en el otro lo dejo así, o sea, no hago ningún cambio. Sigo enseñando tradicionalmente, habitualmente, y no hago ningún cambio. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener un grupo experimental y un grupo de control. ¿Ya? Entonces, bueno, un poco para que se entienda la idea, voy a leer acá para que tenga sentido este contexto, ¿no? Entonces dice, en este tipo de investigación puede trabajarse con grupos de control para efectuar la comparación o únicamente con grupos experimentales, observando lo que ocurre antes y después del tratamiento realizado. La, la investigación experimental supone la asignación aleatoria de los individuos o los grupos, así como el control total de las denominadas variables extrañas, aquellas que pueden interferir en los resultados de la investigación. Bueno, acá pueden haber situaciones en donde nos vamos a encontrar quizás con esas variables directas o las variables directas que yo voy a manipular. Y hay otras variables que son externas y que esa yo trato de aislar, que no me ocurra interferencia en esta parte experimental. ¿Ya? Entonces, veamos, hasta ahí creo que está, digamos, el planteamiento de la investigación experimental. Entonces, acá vamos a ver, digamos, algunas características para hacer mejor la explicación y que son, digamos, de acuerdo al caso.
Bueno, ¿qué característica? Manipulación de variables independientes. Ya, eso es lo que yo les decía. El investigador modifica o introduce una variable. Eh, por ejemplo, una técnica didáctica nueva, como es una forma, estrategia para enseñar, por ejemplo, matemáticas. La variable sería esa manera o estrategia de enseñar una asignatura. Entonces, esa es una variable. Y la idea es ver cómo influye en la otra variable dependiente, que sería el rendimiento académico. ¿Ya? Pero hay que hacer mm, y resaltar que estos lo va a comprobar, se va a comprobar experimentalmente. ¿Ya? Ok. Después dice control de variables externas. Y ahí está un poco lo que yo les mencionaba, que como que hay dos tipos de variables, las que son las que yo voy a controlar directamente, como la estrategia de enseñanza, y la otra que puede ser el rendimiento académico. Esa mediante el control de la variable independiente voy a poder controlar ambas. Entonces, las variables externas eh, están en relación a algunos factores que puedan influir el resultado. Por ejemplo, los recursos que yo utilizo en la asignatura. Yo para hacer esta experimentación, yo tengo que mantener los dos, por ejemplo, si una estrategia para enseñar matemáticas y tengo recursos didácticos, esos mismos recursos tengo que usarlos en ambos cursos, ¿ya? Por ejemplo, otro cambio que no debe suceder, que también puede tomarse como una variable externa, que en un curso haga yo, por ejemplo, eh, este, esta aplicación y en el otro curso lo haga otra persona. Si yo estoy tratando de que esto sea estandarizado, yo soy el que tengo que hacer eh, el curso en ambas, o sea, hacer la asignatura en ambos cursos, ¿ya? Entonces, esas variables externas hay que controlarlas, hay que tratar de que no interfieran en este experimento, ¿no? Bueno, uso de grupos experimentales y de control. El grupo experimental recibe la intervención o tratamiento, mientras que el grupo de control no, permitiendo así una comparación para ver, digamos, si es efectivo o no. Eh, Otra cosa también, asignación aleatoria de participantes. Los se distribuyen de forma aleatoria para reducir sesgo y asegurar la equivalencia entre los grupos. Bueno, en cada curso aleatoriamente escogeríamos a los que se le va a hacer esta prueba. O bien puede ser el grupo entero, curso completo. Ahí el investigador tiene que ver. Medición antes y después del experimento. Bueno, acá se haría un pretest, o sea, antes de empezar el ensayo experimental, se hace un test a ambos cursos. Y posteriormente, posterior a la aplicación, a la ejecución, se hace, se hace otro post-test. ¿Ya? Esas son las características. Ah, otra más. Uso de hipótesis verificables. Parte de una hipótesis causal que se somete a pruebas empíricas mediante la recolección y análisis de datos. Es decir, ya tenemos la hipótesis, pero hay que comprobarla en razón, digamos, de los resultados que yo tenga. Otra cosa, el ambiente controlado. Puede desarrollarse en laboratorio o en entornos naturales, aulas, talleres, etcétera, donde el investigador mantiene cierto control sobre las condiciones, lo que yo les mencionaba, sobre las variables que uno va a controlar. Aplicación de métodos estadísticos. Se utilizan análisis como la TD-Student, ANOVA, regresión lineal,
para ir viendo estos resultados. Entonces, vuelvo a insistir, en el trabajo yo no les, en el trabajo de grupo y que están haciendo, yo no les estoy pidiendo que analicen el mecanismo del instrumento estadístico, ¿ya? Porque seguramente en estadística van a ver esto. Veamos, ventajas de la investigación experimental. Permite establecer relaciones causales confiables, ¿sí? Demuestra con evidencia empírica que una variable produce cambio en otra. Es verdad. Alta validez interna. El control riguroso de las condiciones asegura resultados precisos y verificables. Ok. Repetibilidad. Puede ser replicada por otros investigadores para comprobar la consistencia de los hallazgos. ¿Ya? Si se hace, realiza otro investigador en las mismas condiciones, debería reproducirse lo mismo. Aplicabilidad práctica. Los resultados pueden emplearse para diseñar programas o metodologías educativas más efectivas. Sí, es muy cierto. Veamos. Bueno, acá tenemos un... antes que pase al siguiente, me estaba adelantando. También, dentro de las ventajas, uso de instrumentos objetivos reduce la influencia de la subjetividad al utilizar mediciones cuantificables, ¿ya? Referente a lo que es el enfoque cualitativo. Facilita el desarrollo de teorías, ayuda a confirmar o refutar hipótesis teóricas mediante pruebas empíricas. Bueno, en torno a las ventajas. Ahora, en torno a las desventajas. Dificultad para controlar todas las variables externas, eso es cierto. En contextos educativos reales, factores como motivación, entorno familiar o clima institucional pueden influir en los resultados. Bueno, eso depende del estudio. Problemas éticos. En ocasiones no es posible privar a un grupo de una intervención beneficiosa solo para mantener un grupo de control. Eso, digamos, es en torno a que uno tiene que pedir estos, digamos, compromisos eh, consensuados para poder hacer el, el experimento, pero va más a otro tipo de situación de privacidad, qué sé yo. De repente en ese aspecto se tendría que analizar si es pertinente o no hacer un compromiso de ese tipo, o, o sea, firmar un compromiso consensuado de ese tipo en el aspecto ético. Puede ser que pueda tener, depende de la investigación, de la profundidad en torno a algún tema delicado. Costo y tiempo elevado. Requiere planificación cuidadosa, materiales, recursos humanos y, y temporales considerables, o sea, el tiempo. Bueno, eso sí es verdad, depende también un poco del presupuesto que quizás. Bueno, la verdad que es, es bastante discutible porque hay estudios que se hacen con muy poco presupuesto y dan resultados. Resultados poco generalizables. Al ser realizado en condiciones controladas, los resultados pueden no aplicarse igual en otros contextos. Bueno, eso también es verdad, teniendo en cuenta lo que se mencionaba con estos estudios explicativos, ¿no? Que depende del sistema cómo se ejecuta. Acá estaba, me estaba adelantando hace un rato. Acá está el ejemplo. Eh, bueno, acá tenemos un ejemplo donde se aplica un poco eh, este, este tipo de investigación, ¿ya? Y está en torno a efecto del uso de recursos digitales interactivos en el aprendizaje de ciencias naturales
en estudiantes de séptimo año de educación básica. Entonces, el tipo de investigación es experimental y el investigador manipula la variable independiente. Es lo que se venía diciendo hace un rato, ¿no? Para ver el efecto en la variable dependiente. Bueno, el problema es el siguiente. Los estudiantes presentan bajos, bajos niveles de comprensión en temas científicos, especialmente en contenidos de ecología y energía. Pese a contar con material impresos, se observa desinterés y baja participación. Se plantea comprobar si el uso de recursos digitales interactivos mejora el rendimiento académico. Eso es lo que se trataría, o sea, la variable que vamos a utilizar son estos recursos digitales. Vamos a ver si se mejora el rendimiento académico. Entonces, objetivo general, comprobar el efecto del uso de recursos digitales interactivos en el aprendizaje de ciencias naturales en estudiantes de séptimo año. Objetivo específico, aplicar una estrategia didáctica basada en recursos digitales. ¿Ya? Ahí se ven algunos recursos, simuladores, videos y juegos interactivos. Pueden haber aplicaciones también que permitan este tema. También medir el rendimiento académico antes y después de la intervención, ¿ya? Con esos test que se plantean. Comparar los resultados del grupo experimental y del grupo control. La hipótesis. Y acá hay un tema también que es parte de la estadística que también se utiliza como criterio, ¿ya? Y son, eh, digamos, coeficientes que me van a decir si se cumple la hipótesis alterna o se cumple la hipótesis nula. La hipótesis alterna o alternativa está referido al uso de recursos digitales interactivos, mejora significativamente el rendimiento académico en ciencias naturales. Esa es la hipótesis alternativa. El uso de recursos digitales interactivos no produce mejora significativa en el rendimiento académico. Entonces, tengo esas dos posturas. Lo que tengo que hacer es comprobar una de esas. Entonces, con los datos que yo voy a recolectar, me va a indicar mediante un criterio de probabilístico, porque hay unas curvas que se relaciona un coeficiente, que me va a indicar que estos datos tienen tendencia a una alternativa o a una nula en cuanto a la hipótesis. Entonces, eso tengo que llegar a analizar, ¿ya? Entonces, ¿qué variables yo tengo? Variable independiente, uso de digitales, perdón, de recursos digitales y la variable dependiente, rendimiento académico en ciencias naturales, ¿ya? Entonces, eso, por ahí voy planteando mis variables. Por eso es que es importante el tema de las variables en este enfoque cuantitativo. Con eso yo trato un poco de entender la investigación. Bueno, entonces, para esto sigo un diseño, ¿ya? En cómo yo voy a plantear este proceso experimental. Entonces, acá yo tengo una nomenclatura en una tabla. Tengo un grupo experimental y tengo un grupo de control, ¿ya? Ese símbolo que está, digamos, en base al pretest es, digamos, miremoslo como una O1 y es la aplicación del test. Luego,
hay una X y ese es la simbología para explicar que se está aplicando la estrategia, en este caso, en la parte experimental. Y el O2 sería un post-test, es cuando se aplica el post-test. Luego, en el grupo de control tengo un O3, que es el pretest. eh, ¿Ya? Antes de aplico ese test. Luego, el tratamiento no hay. ¿Por qué? Porque es el grupo de control. Se sigue haciendo una, digamos, enseñando ciencias naturales de manera tradicional, como siempre se ha hecho. Entonces, en el post-test sí tengo un nodo 4, que es la aplicación de este examen, se puede decir. ¿Ya? Entonces, ese es el diseño como yo actúo en este tema. Eh, Veamos, como les decía, la X es la aplicación de clases con recursos digitales, ¿ya? Donde hago el cambio. Eh, el O, evaluaciones diagnósticas y finales, aplicadas antes y después. ¿Ok? Entonces, hasta ahí utilizo, digamos, este diseño. Luego veo el tema de la cantidad de muestras que se utiliza. En este caso, están utilizando una muestra de 40 estudiantes, es decir, serían 20 para el grupo de control y 20 para el grupo experimental. En este caso, se está utilizando el mismo curso y se dividió al curso en dos grupos, uno experimental y otro de control. Es para este tipo de experimento, ¿no? Ejemplo, ¿ya? Entonces, instrumentos que se van a utilizar. La prueba diagnóstica y final, que son los test, y una guía de observación para registrar participación y motivación en cuanto a este incentivo de la motivación, ¿no? Y tenemos una escala de satisfacción que está en relación a la escala de Likert, ¿ya? En el grupo experimental. Ok, todo esto es lo que se va a hacer. Bueno, el procedimiento experimental es, primero, en el pretest se aplica la prueba diagnóstica a ambos grupos. El grupo experimental recibe, bueno, luego que se aplica la prueba diagnóstico, se empieza con el tema de la aplicación de el tratamiento al grupo experimental. Ya recibe clases con recursos digitales. El grupo de control recibe clases tradicionales con libro y pizarra. Ya, no hay modificación ahí. Luego se hace un post-test y una aplicación de las mismas pruebas para ver los resultados obtenidos. En eso, digamos, se hace el análisis de acuerdo a estos instrumentos que me van a indicar qué resultados se obtuvieron. ¿Ya? Entonces, en el primero, acá en la tablita que está, dice el grupo experimental en el pretest obtuvo 6,8 y el de control 6,7. En el posttest, el experimental tiene 8,9 y en el control 7. Entonces, se ve claramente que el experimental tiene un aumento sobre el de control. ¿Ya? Según los estos datos y todo lo que se hace, el trabajo de análisis de datos con la obtención de los datos que se recolectaron y todo eso. ¿Ya? Se llega a esos resultados. Eh, bueno, la interpretación del grupo experimental muestra
un incremento significativo en su rendimiento, confirmando la hipótesis alternativa. Acá faltaría, digamos, estos coeficientes que se relacionan con esta hipótesis, ¿no? Pero eso ya digamos, es harina de otro costal, porque no estamos en eso, sino que estamos tratando de ver en forma general cómo es esta investigación experimental. Conclusión, el uso de recursos digitales interactivos tuvo un efecto positivo y significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Se evidenció mayor comprensión de los temas, motivación y participación. Por tanto, se recomienda incorporar herramientas digitales en la enseñanza de las ciencias naturales. Y eso es lo que están, digamos, de acuerdo a estos tipos de investigación. Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar respecto a esto? Yo les voy a dejar la presentación, evidentemente. ¿Mm? ¿Alguna cosa que quieran? ¿Se ve la diferencia? O sea, cómo se ve la jerarquización desde un tipo de investigación que era la descriptiva, pasando hasta llegar a a esta experimental. Es un poco más, como en la profundidad del conocimiento, se nota que es un poco más, digamos, compleja en el sentido de llevarla a cabo, ¿no? Entonces, la recomendación es que tomen en cuenta esto, toman en cuenta de que luego, cuando tengan que presentar una investigación o en su misma tesis de grado, ¿no? Puedan plantear un tema interesante, considerando esto, ¿no? Y la idea es que en su trayectoria, ¿no? Se complemente con la estadística que van a ver en sexto, creo. En sexto, claro. Bueno, ahora a lo mejor podemos ver algo para que vamos avanzando y no se queden en el aire esos conceptos estadísticos, algunos conceptos que sean fácilmente manejables, ¿no? Entonces sí vamos a ver, creo que la otra vez le decía, por ejemplo, el tema de la encuesta, creo que vimos algo de la escala de Likert, podemos ver un ejemplo, no sé, ahí haciendo algunas relaciones estadísticas. Sí, Edith, dime. ¿Cómo está, Magíster? Buenas noches. Justamente estaba haciendo referencia a lo que usted acaba de decir de los análisis estadísticos. Ujú. En el trabajo colaborativo menciona que no profundicemos, pero que sí en el artículo nos presenta algo sobre algunos datos, los mencionemos brevemente. Entonces, de eso yo quería preguntarle si es que, bueno, en nuestro artículo sí mencionan algunos datos, entonces yo quería preguntarle a usted si es que los mencionamos o simplemente nos saltamos de ese punto. A ver, por ejemplo, en la profundización del concepto del instrumento, cómo se trabaja con el instrumento, no, porque todavía no están las competencias para poder dar una explicación desde el punto de vista del instrumento, por ejemplo, una T de estudio. Eh, Entrar en el detalle del concepto. Entonces eso no. ¿Por qué? Porque todavía tienen que pasar digamos, esta etapa, la comprensión sí del trabajo, de lo que significa lo que le indicaba, cuál es el objetivo del trabajo, qué es lo que arrojó su resultado, pero en términos generales, ¿no? No entrando en detalle la TED Student, de la NOVA, no, porque no tiene mucho sentido, porque la idea es que se vayan empapando y, digan, sí, yo en ese trabajo creo que vi la T de Student o la NOVA o vi el coeficiente de Pearson, pero a ese nivel nomás. Por eso les mencionaba, si hay una parte del trabajo
puede ser en la parte de anexo, colocar glosario estadístico. Y definen nomás, definen qué es lo que es una TED Student, si fuera el caso, qué es lo que es una NOVA, si fuera el caso. Y eso, con eso basta. ¿De acuerdo? Eh, lo que sí podemos hacer es ir viendo, por ejemplo, en temas como una encuesta, cómo se plantearía una encuesta. A lo mejor algunos ya lo saben, en términos de la frecuencia, por ejemplo, que es algo sencillo. El tema de los promedios, qué sé yo, porque vamos a ver datos medibles. Entonces ahí podemos ver los promedios, podemos ver la media, podemos ver la frecuencia, esas cosas. Y si hay algo un poco más sofisticado, digamos, sí, se podría, ya depende de ustedes, si, la curiosidad de ustedes. Pero partamos de cosas básicas y no nos apuremos porque puede ser que se confundan en vez de aclarar la situación. Entonces, eh, mi primera intención respecto a estos trabajos y artículos es que se empapen. No pretendo tampoco que vayan y hacer un informe completísimo de estadística cuando no es el objetivo. Ya, ya pues, no sé si tienen otra consulta. Gracias, magíster. Por mi parte era todo. Ya, muy bien. Ahora, miren, yo, como les dije, más o menos 9:10, o sea, perdón, 20:10, eh, les digo, podemos empezar a las 20:15, si quieren. ¿Están de acuerdo todos? Sí, magíster. Y ya, listo. Entonces, déjenme programar para las 20:15 y empezamos el cuestionario. ¿Sí? ¿Ok? Ya. ¿Están todos de acuerdo? Para empezar. Me dan un par de minutos para hacer la configuración y ya empiezan. Y ojo, yo les aprovecho de mencionar que les mandé un correo hoy día, por si alguien no lo ha visto. Se me fue mencionarlo al principio de la clase, pero hay una presentación que es de variables. Esa van a haber preguntas de ahí. Así que en este ratito, si alguien no lo vio, péguele un vistazo. ¿Ya? Porque estaba ahí también la presentación. Ya. Me esperan un minuto para poder establecer la configuración. Vamos acá. Ok, entonces 20:15 empieza. Mientras voy a
Voy a pasarle la presentación, ¿ya? Ok, ¿le apareció el cuestionario? ¿Sí está? ¿Sí? Ok. Ya le envié la presentación. Ahora, el que termina se puede retirar, no hay problema, ¿no?